ya no se evalúan mucho en la práctica clínica diaria. Luego tenemos a los reflejos patológicos, donde a la cabeza de lejos está el famoso reflejo de Babinski, y luego tenemos algunos reflejos primitivos que tampoco son, digamos que evaluados con frecuencia y que su hallazgo no es que te orienten directamente hacia una enfermedad, ¿ya? Sí, adelante. Doctor, disculpe, ¿será posible que nos comparta antes el PPT, por favor? El PPT, ah, a ver, dame un segundo a ver si es que lo puedo mandar ahorita porque ya lo cargué. A ver, un ratito. Yo sé que sí se puede, ¿no? Pero eso de abrir el WhatsApp web y todo eso. Creo que también hay la opción de enviarlo por acá, doctor, por el chat. Entonces lo podemos descargar de acá al frente. Ya lo acabo de enviar a la delegada. ¿Me confirma si le llegó? Sí, doctor. Hola. Sí, doctor. Sí, ya llegó, ¿cierto? Sí, sí, doctor. Perfecto, entonces ya, continuemos, ¿no? Y como les comentaba, los reflejos primitivos, si bien es cierto, forman parte de la evaluación neurológica clásica, antigua, realmente el encontrarlos no es que te oriente directamente a una patología, a una enfermedad, ¿ya? Muy bien, entonces vayamos hablando un poco. No hay que olvidar, en el caso de los reflejos osteotendinosos o de estiramiento, y en el caso de los reflejos cutáneos, de que este reflejo se va a producir pues prácticamente por una comunicación directa entre la neurona sensitiva y la neurona motora que va a ocurrir a nivel del asta anterior de la médula espinal, como ustedes ya deben recordar. Pues esta es la base anatómica de los reflejos de estiramiento y de los reflejos cutáneos. Es una respuesta automática sin que intervenga del todo un control motor de la corteza cerebral. Ahora, para evaluar estos reflejos de estiramiento, pues ustedes pueden utilizar un sinnúmero de martillos de reflejos, ¿no? Digamos que ninguno es muy diferente del otro, pero mientras más pesado sea el martillo, digamos que los resultados son mejores, ¿no? Particularmente yo creo que son muy útiles. De aquí, por ejemplo, el martillo de Puck y de aquí el martillo de Babinski. Quizás creo yo que si es que ustedes inician, ¿no?, la evaluación semiológica, ambos son los que les van a permitir, digamos que obtener estos reflejos con mayor facilidad, pero en realidad todos son útiles. Ahora, ¿qué es lo que realmente evalúa un reflejo, no? Antes de pasar a ver los que se evalúan con mayor frecuencia, lo que realmente evalúa un reflejo son dos cosas, ¿no? Lo primero es que ustedes al percutir un tendón, porque lo que se percute es un tendón, lo que buscan allí es estimular a un receptor de la sensibilidad propioceptiva consciente. Entonces, eso es lo primero que se busca. ¿Cuáles son estos receptores?
suelen ser los usos neuromusculares. Entonces, ustedes percuten un tendón y lo que intentan activar son los usos neuromusculares. Estos usos neuromusculares perciben el estímulo, pues, y obviamente lo trasladan vía un nervio periférico hacia la médula espinal para que ahí ocurra el fenómeno de la interacción entre el estímulo sensitivo y la respuesta motora. Obviamente que dicha interacción tiene que ocurrir en un segmento de la médula espinal, en una parte de la médula espinal, y luego hay una respuesta motora que obviamente se produce gracias a que la neurona motora, la segunda neurona motora que está localizada en el asta ventral de la médula espinal del segmento medular que ustedes están buscando evaluar, pues emite su axón que también viaja con un nervio periférico que en la gran mayoría de casos suele ser el mismo nervio periférico que trasladó la señal de ingreso para que se ejecute pues la contracción muscular. Entonces ese es el punto uno. ¿Qué evalúa un reflejo? Evalúa una vía de entrada, evalúa un centro integrador que es una parte de la médula espinal y evalúa una vía de salida. La vía de entrada y la vía de salida suelen ser la misma, que suele ser el mismo nervio periférico. Y punto dos, estos reflejos, como les he comentado, se llaman de estiramiento. Por lo tanto, para que ustedes vean el reflejo de estiramiento, pues la extremidad tiene que estar flexionada, pues porque si no, no van a ver el reflejo de estiramiento si es que la extremidad no está flexionada. Entonces, sabiendo eso, digamos que hay más de una veintena de reflejos, ¿no? Pero en realidad solamente hay que evaluar los más representativos y obviamente hay que evaluarlos si es que nosotros sospechamos una patología que esté afectando los reflejos. ¿Qué patología afectará el reflejo? Por ejemplo, una enfermedad de nervio periférico que me va a producir una hipo o arreflexia. ¿Qué patología más? Una enfermedad de la médula espinal que probablemente me produzca una hiperreflexia. ¿Qué patología más? Una patología cerebelosa que probablemente me produzca también un reflejo en péndulo o una reflexia pendular, que se llama, ¿no? Entonces, en la figura de nuestra izquierda tenemos a una persona que está evaluando quizás el reflejo más representativo del miembro superior, que es el reflejo bicipital. La persona coloca un dedo, que suele ser el dedo gordo, por encima del tendón del bíceps y con el martillo se percute el dedo, ¿no? Porque percutir el tendón a veces algunas personas son muy susceptibles al dolor y les puede generar cierta incomodidad. Percuten su dedo que está por encima del tendón y esto va a producir o va a evocar el reflejo que es justamente el estiramiento del miembro superior, ¿no? Que ahí está en flexión. ¿Qué evalúa este reflejo? La vía de entrada y la vía de salida, que son el nervio músculo cutáneo, y los segmentos medulares de C5 a C6, o sea, segmentos medulares cervicales. Luego tenemos el reflejo tricipital, en lo cual se percute el tendón del tríceps, y acá sí el estímulo suele ser directo al tendón, que se evalúa, el nervio que lleva y que saca la información es el nervio radial, y los segmentos medulares evaluados son C7 y C8. En el miembro inferior tenemos el clásico reflejo rotuliano o conocido como patelar, donde se percute el tendón del músculo femoral o del bíceps femoral, ¿no? En el cual lo que estamos evaluando, la vía de entrada y de salida es el nervio femoral y obviamente los segmentos medulares que se evalúan en este reflejo van a ser los segmentos medulares de L3, L4. Entonces veamos acá en el primer video cómo lo evalúan, cómo lo evalúan. Miren, ¿no? Entonces lo primero que ustedes se dan cuenta es que el miembro tiene que estar en flexión. Y para que esté en flexión, yo coloco mi brazo por debajo de su rodilla y provoco una flexión. Luego con mi otra mano cojo el martillo, que en este caso parece un martillo de Buck, como yo les comentaba, y lo que yo hago es un movimiento con la muñeca. Yo no hago esto, no estoy martillando, ¿no? Yo hago un movimiento con la muñeca. Dejo que quien se encargue de evocar el reflejo sea el peso del martillo, no el peso de mi movimiento. Entonces miren, nuevamente, ¿no?
Entonces, quien evoca el reflejo es el peso del martillo. Es por eso que nuevamente sugiero de que en el proceso inicial del aprendizaje o de la evaluación física, mientras más pesado sea el martillo, le favorece al evaluador. Miren acá el paciente, ¿no? Vamos a buscar el reflejo. Lo que ustedes tienen que ver no es tanto el movimiento, que bueno, en el primer video se produce, sino que hay una contracción del músculo, en este caso del músculo bíceps femoral. Entonces vamos a ver, miren, ¿no? Vieron el músculo, mire, céntrese en el bíceps femoral, se ha contraído, claro. Vamos al otro lado, miren. Entonces ustedes pueden ver, en primer lugar, que la evaluación de los reflejos, como en todo el examen neurológico, tiene que ser una evaluación bilateral para que sea comparativa. Y en segundo lugar, en este caso específico, lo que ustedes pueden ver es de que la intensidad del reflejo ahí es normal, ¿no? En su lado izquierdo es normal, pero es totalmente distinta la intensidad, comparado con el lado contralateral, ¿no? Entonces, mire, ese es normal. Y si lo comparan con el otro lado, ese es anormal porque está incrementado en intensidad. Entonces, este paciente lo que tiene es una hiperreflexia o una hiperreflexia patelar en el miembro inferior derecho. Luego vamos con el reflejo aquileo, que también es de los más representativos en el miembro inferior, solo que sacarlo es un poco complejo a veces, ¿ah? Hay que tener mucha paciencia, no es tan sencillo a veces sacar el reflejo aquileo. Entonces yo prefiero, más que esta postura, prefiero la postura del video. Acomodan el miembro inferior de esa manera, obviamente tienen que llevar la planta del pie un poco hacia arriba, porque recuerden que el reflejo es de estiramiento, entonces al estirarlo va a llevar el pie hacia abajo. Lo que se evalúa la vía de entrada y salida es el nervio tibial y los segmentos medulares evaluados son el segmento S1 y S2. Entonces miren lo que vamos a hacer en el video. El primer golpe no es reflejo, es un movimiento propio del golpe, pero a partir del segundo golpe sí es reflejo. Ese no, ahí sí es reflejo. Ese también, ¿no? Entonces percuten directamente el tendón de Aquiles. El primer golpe no es reflejo, miren. Ese no es, y a partir de ahí sí. Es complicado sacar el reflejo aquileo. Yo aproveché que este paciente tiene una hiperreflexia en dicho miembro inferior justamente para poder grabarlo allí porque iba a ser evidente, ¿no? Entonces, muy bien. Ahora, hay personas especialmente, ¿no? Personas con ansiedad, personas con trastornos psicógenos, estudiantes de carreras de la salud, medicina, enfermería, obstetricia, tecnología médica, farmacia, psicólogos, o cualquier otra persona, pues, que creen en las ciencias y en los artes ocultos, que suelen decir de que no tienen reflejos, ¿no? No, no, doctor, yo no tengo reflejos, dicen, ¿no? Pero obviamente un reflejo no va a salir si es que tú tienes un pleno control cortical de tu vía motora, ¿no? Por eso que yo le sugiero, en mi experiencia y en lo que dicen también los libros, es de que para evaluar un reflejo, primero tienes que quitarle el estímulo visual al paciente, ¿no? El señor cierre los ojos, échese o siéntese tranquilo, ¿no? Segundo, no debes agarrar de frente el martillo de reflejo si es que él te está mirando, ¿no? Agarra algún otro dispositivo. En mi caso, por ejemplo, yo primero agarro el diapasón, le coloco que siente, que siente, que siente, que siente, y con los mismos ojos cerrados recién comienzo con los reflejos para, entre comillas, tomarlos desprevenidos, ¿no? Pero si a pesar de eso, digamos que no hay una buena respuesta, ustedes pueden engañar al control motor y eso lo hacen gracias a la maniobra de Gendrassi. Y es especialmente útil para los miembros inferiores. Entonces, ¿ustedes qué le van a decir al paciente? Que coloque las manos como están así, como están, perdón, en la figura, que cierre los ojos y que jale una mano contra la otra, hacia afuera, ¿no? Que intente separar sus manos, ¿no? Entonces, eso va a engañar a ambas cortezas motoras o le va a, por lo menos, dar una actividad, algo que hacer, para que con eso disminuya el control cortical del miembro inferior. Y allí le pueden buscar los reflejos en los miembros inferiores, ¿no? ¿Es útil? Sí, es útil.
Pero nuevamente les digo, ¿no? Es útil cuando hay una razón, un motivo de que la evaluación del reflejo sea absolutamente necesaria, ¿no? Si es una evaluación neurológica de rutina en un paciente que viene, por ejemplo, por dolor de cabeza, por una asimetría facial, como una parálisis facial periférica, bueno, ahí la evaluación pues del reflejo poco o nada aporta a tu concepto, a tu conceptualización diagnóstica, ¿no? Entonces ahí, con que el reflejo esté de forma simétrica, bilateralmente, pues te quedas contento, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cómo se gradúan los reflejos osteotendinosos en cruces, ¿no? Lo normal, el denominador es que sea dos cruces. Cuando hay una disminución, pero no hay ausencia, se le coloca una cruz a lo que se le denomina hiporreflexia. Y cuando el reflejo está ausente, se le coloca un cero a lo que se le denomina areflexia. Ausencia de reflejos, areflexia, ¿no? Cuando el reflejo está incrementado, se le coloca 3 y se le denomina hiperreflexia. Acá se ha pasado una R, ¿no? Deben ser dos R's nada más. Hiperreflexia. Y luego, cuando el reflejo está en su grado máximo de incremento, con una respuesta que ya hemos visto durante la clase anterior, que se llama el clonus, se le denomina hiperreflexia con respuesta clonoide o hiperreflexia con clonus, ¿no? Entonces, para que ustedes lo sepan allí. Muy bien. El clonus, ¿qué es el clonus? El clonus, como ya lo habíamos mencionado previamente, el clonus es una respuesta en la cual ocurre una contracción muscular rítmica e involuntaria. ¿Producida por qué? Por la extensión brusca del aparato tendinoso. Entonces, normalmente el clonus se busca en el miembro inferior. Punto uno. Nadie busca la respuesta clonoide en el miembro superior. En el miembro inferior hay dos zonas donde ustedes pueden buscar el clonus. A nivel de la rótula o a nivel de la planta del pie, como ustedes lo están viendo en la figura de arriba. No se recomienda buscarlo en la rótula porque hay personas que pueden tener una patología articular de rodilla y eso les puede generar dolor o alguna otra complicación. Entonces, la maniobra indicada para buscar el clonus es la que ustedes pueden ver ahí en la pantalla. ¿Qué es lo que se hace? Con una mano debajo de la rodilla se provoca la flexión de la extremidad, porque obviamente esta es una respuesta también de estiramiento, no es una respuesta de reflejo de estiramiento, es el grado máximo de reflejo de estiramiento. Y con el miembro inferior, con la otra mano, perdón, van a duramente o rápidamente en seco llevar el pie hacia arriba, ¿no? Entonces, a veces una misma imagen no habla, no dice mucho. Entonces vamos a ver un video, ¿no? Entonces miren en el video y miren cómo queda batiendo el pie, ¿no? Vieron, ¿no? Entonces miren acá la persona que evalúa, que es un alumno de la UPU, allá cuando tenían la oportunidad de rotar en el hospital donde yo laboro, pues que es un instituto neurológico y respiran nada más neurología allí. Pueden ver aquí que el alumno con una mano está por debajo de la rodilla, provocando cierto grado de flexión, y con la otra bruscamente lleva el pie hacia adentro. Y lo que ustedes van a ver es cómo el pie bate. No va a batir pues así ni por 10 segundos, ¿no? Bate así por unos 3 o 4 segundos hasta que desaparece. Miren, nuevamente presten la especial atención. Perfecto. Entonces, bueno, de acá es evidente, no sé si el zoom sea capaz o les permita ver a ustedes el movimiento, eh, pero esa es la respuesta clonoide, es el grado máximo de hiperreflexia, ¿ya? Muy bien. Ahora, dejando de lado los reflejos osteotendinosos, vamos con los reflejos cutáneos, que como les dije al inicio, son poco o ya nada evaluados durante la evaluación neurológica. ¿Por qué? Porque lo primero, o el primer requisito, es que pues el paciente tenga muy poco contenido graso abdominal, ¿no? Mejor dicho, tienes que estar en una espléndida forma física, ¿no? ¿Y en qué consiste? Consiste en que tú estimulas con algún objeto que puede ser
una pluma o algo así, la pared anterior del abdomen, ¿no? Y tú lo que vas a observar es la contracción justamente de los músculos de la pared abdominal. El significado es idéntico al de un reflejo de estiramiento. Es por eso que, digamos que no vale la pena mucho evaluarlos. Tienen ahí el reflejo abdominal superior e inferior, al reflejo epigástrico y al reflejo umbilical. Pero nuevamente su utilidad se pone en tela de juicio y el requisito de que el paciente esté en una óptima condición física también aleja cada vez más su uso. Otro reflejo es el reflejo de Babinski, ¿no? Que entra dentro de los reflejos llamados patológicos, ¿no? El reflejo de Babinski es un reflejo que forma parte de los hallazgos del síndrome motor de primera neurona. Entonces, lo que hay que recordar, si yo encuentro Babinski, probablemente hay una alteración en alguna parte del trayecto de la primera motoneurona, que ya saben ustedes que inicia en la corteza motora y termina en el asta anterior de la médula espinal. Ahí ese es el recorrido, ¿no? Ya los detalles ustedes ya los conocen. Lo normal es que se dibuje en la planta del pie una J invertida, ¿no? En el trayecto del puntero láser que va de afuera hacia adentro. La respuesta normal, como ustedes pueden ver en el dibujo, es que la persona haga una garra, ¿no? Esa es la respuesta normal, porque al fin y al cabo, dicho estímulo produce dolor. Pero la respuesta anormal, el reflejo de Babinski, es que ante dicho estímulo el paciente haga una hiperextensión del primer dedo o del dedo gordo que puede o no puede estar acompañado por una hiperextensión o una separación del resto de los dedos, ¿ya? Entonces, el requisito básico primordial es de que haya una hiperextensión del dedo gordo. Entonces, miren, vamos a ver el video, ahí evocando el reflejo de Babinski. Miren, ¿no? De afuera hacia adentro. Y como ustedes pueden ver ahí, el dedo gordo sí se va hacia atrás, miren, ¿no? Entonces voy haciendo, voy subiendo. Y miren el dedo gordo. La posición del dedo gordo ya está hacia atrás. No está en garra como en la figura, sino está en hiperextensión, como ustedes pueden ver allí, ¿no? No hay ninguna garra aquí. Hay una hiperextensión del dedo gordo con una leve, sutil extensión del resto de dedos. Pero de lo que sí estoy seguro es que aquí no hay garra, entonces este es un reflejo de Babinski presente o positivo, ¿ya? En realidad se reporta como presente. Muy bien. Ahora, hay otros reflejos descritos por otras personas que son los sucedáneos de Babinski, o sea que al fin y al cabo intentan reflejar lo mismo que es un daño de la primera motoneurona, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la maniobra de Oppenheim, en la cual ustedes oprimen fuertemente la piel que está en la tibia o por delante de la tibia, ¿no? Van de arriba hacia abajo. ¡Ah! Eso también desencadena una hiperextensión del dedo gordo. Luego tenemos la maniobra de Schaffer en la que oprimen fuertemente el tendón de Aquiles. Igual, se evoca la hiperextensión del dedo gordo. Y luego tienen la maniobra de Gordon, en la cual también se oprime fuertemente ya ahora la pantorrilla o el músculo gastrocnemio. Y lo que se obtiene también es lo mismo, la hiperextensión del dedo gordo. Entonces, son otras formas de evocar la misma respuesta que evoca Babinski, y creo yo que solamente tienen utilidad si es que por A o B razones no le pueden hacer el reflejo de Babinski. Por ejemplo, tienen una lesión en la planta del pie, ¿no? No le puedes hacer, ya, utilizas alguno de estos sucedáneos. El significado es el mismo, la relevancia es la misma. Y dejando de lado los reflejos, vamos con la segunda parte de esta clase, que es la de funciones superiores. Recuerden que las funciones superiores son todas aquellas funciones que nacen en la neocorteza y que
van a representar capacidades propias del ser humano, propias del nivel más alto de evolución. Obviamente, aunque a veces parezca que hay dudas con lo que uno ve a diario, pero se supone que somos el nivel más alto de evolución hasta ahora, ¿no? Dentro de las funciones superiores tienen al lenguaje, a la praxia, la gnosia y la memoria. Hay otras más, obviamente, pero son estas las que ustedes deben recordar. Dentro del lenguaje, ya no vamos a hablar de la parte neuroanatómica porque se asume que ustedes ya la conocen. Dentro del lenguaje, al momento que ustedes lo evalúan, recuerden que tienen que evaluar la parte de expresión, ¿no? Obviamente a través del contacto, ¿no? Preguntas, ¿no? Señor, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Le duele algo? ¿No le duele? Luego evalúan la comprensión, ¿no? En la cual ustedes necesariamente parte de esta se evalúa con el mismo entendimiento y parte se evalúa con solicitarle al paciente que ejecute algunas órdenes, ¿no? En cuanto a la primera parte, que es la expresión, lo que ustedes deben evaluar es la fluencia verbal. La fluencia verbal es la capacidad o es el número de palabras que una persona puede expresar libremente en una conversación. Se asume que en una conversación en la que las dos personas interactúen, más o menos una persona puede evocar más de 60 palabras por minuto, ¿no? Obviamente si te dejan hablar también, ¿no? Pero cuando hay un compromiso de la expresión, la disminución de la fluencia verbal es marcadísima. O sea, no es necesario que tú estés contando cuántas palabras dijo, una, dos, tres, cuatro. No, porque cuando hay un problema expresivo del lenguaje, probablemente el paciente ni siquiera pueda decir una palabra o puede decir una con las justas, ¿no? Entonces, es fácilmente darse cuenta cuando hay un problema expresivo. En cuanto a la comprensión, lo ideal es que tú te quites el estímulo, o le quites, perdón, al paciente el estímulo visual de la lectura de labios, ¿no? Como ahí está hablando Messi con Cristiano en un amistoso, para que las cámaras no puedan deducir lo que ellos hablan, se tapan la boca, ¿no? Entonces ahí es muy difícil saber. Entonces, cuando tú evalúas la comprensión, también es ideal que te tapes la boca para ver si realmente toda la comprensión es netamente auditiva, área de Wernicke, etcétera, ¿no? Felizmente con el tema de la pandemia y el uso masivo de las mascarillas, ya no era necesario pues taparse la boca porque la mascarilla ya ejercía esa función. Luego tenemos la nominación, ¿no? En la cual ustedes le deberían mostrar al paciente algunos objetos para que él los nomine, o sea, los nombre, ¿no? En una consulta que tienes una hoja de papel, un lapicero, quizás un reloj, un sello, una moneda, ¿no? Pero también ya hay cartillas estandarizadas, imágenes que tú le puedes mostrar al paciente para que más bien mencione qué es lo que ve, ¿no? Entonces, esta imagen es una imagen de la cartilla de la prueba del NIHSS, que es una prueba de evaluación del accidente cerebrovascular agudo. Le muestras si el paciente debería reconocer un guante, una llave, un cactus, una pluma, una silla y una hamaca, ¿no? Entonces, obviamente ya tiene una variación quizás para objetos más comúnmente según la región. Y luego tienen la repetición. En la repetición ustedes le mencionan al paciente que repita tres o hasta cinco palabras, ¿no? Entonces lo ideal es árbol, casa, manzana. Repítalos, árbol, casa, manzana, ¿no? Entonces, evaluando esas cuatro partes del lenguaje. Si quieren, le añaden la escritura, si quieren, le añaden la lectura, pero obviamente eso dilataría más su consulta. Solamente tomando en cuenta estas cuatro partes, yo puedo encontrar algunas alteraciones del lenguaje en los pacientes, ¿no? Entonces puedo encontrar las famosas afasias. La palabra afasia representa una alteración del lenguaje muy distinto a la palabra disartria, que más bien es una alteración para la articulación de la palabra. Una cosa es articular. Por ejemplo, yo me tomo unas 6 cervezas
voy a tener disartria, voy a tener una dificultad para articular la palabra, pero mi lenguaje va a ser fluente, lo voy a hablar, hablar y hablar, y mi lenguaje también va a ser, o mi comprensión va a estar también adecuada, ¿no? Porque vamos que con 6 cervezas todavía estoy aquí, ¿no? En este mundo, ¿no? Entonces, eso es disartria, no es afasia. La afasia es una alteración del lenguaje. Entonces, yo tengo varios tipos de afasia, ¿no? Siendo las más representativas las tres primeras, pero vamos que en realidad uno puede ver todas en la práctica diaria. La más, o una de las más conocidas es la afasia de Broca, que justamente hace honor a Paul Broca, quien la describió ya también hace muchos años, ¿no? En un paciente, en su famoso paciente Tan, que tenía una lesión tumoral justamente en el área de Broca. Y vamos a consultar aquí, a ver acá los presentes, ¿dónde está el área de Broca, no? Se supone que eso ya lo conoce. Vamos con Eric Contreras. ¿Está Eric? Eric, ¿estás? Hola, Eric. De paso que llamamos lista, ¿no? Porque se conectan, pero no están. Eric, bueno, no está Eric. Vamos a anotar la falta. Eric Contreras. Ya. Vamos a llamar a otra persona. Vamos a llamar a Alexander Guerrero. Alexander, ¿estás? Alexander a la 1. Alexander a las 2. Tampoco está, increíble, ¿no? Mm, la delegada Basti, ¿estás, Basti? Sí, doctor. ¿Se me escucha, Basti, bien? ¿Se me escucha? ¿O de repente hay un problema que los compañeros no me escuchan? Sí, se la escucho. Ah, ya, entonces muy bien. Vamos con otra persona, entonces, a ver. Vamos con Sebastián Huanca. Sebastián, me preocupa esto, ¿ah? Doctor, doctor, buenos días. Buenos días, Buenos días, doctor, soy Sebastián. Sebastián. Gracias por sacar cara por tu salón. De tres, solo uno está. Veo que están bastante confiados con la neurología, ¿no? Pueden haber sorpresas por si acaso, ¿ah? Están confiados. Bastier es testiga que están confiados. No entran a la clase. Increíble. Sebastián, la pregunta era, eh, ¿dónde está el área de Broca? Estaba, el área de Broca está entre, bueno, en la corteza prefrontal posterolateral y en parte del área premotora. Algo un poco más específico, vamos a preguntar. Bueno, el primer acercamiento que has dado está bien. Está en la corteza frontal, ¿no? Vamos vamos con Jason Ortega. ¿Está Jason Ortega? Jason, tampoco está Jason. 1 de 4, Basti. Doctor, Sí, ya. doctor. Vamos con Doctor, Matías Acuña. Matías Acuña,
¿Está Buenos días, doctor. Matías? Buenos días, perfecto, gracias. Segundo de 5. Matías, ¿dónde está el área de Broca? Bueno, tengo entendido que se encuentra en o sea, en la corteza prefrontal, o sea, cerca a la corteza motora primaria, pero más que nada posterolateral, si no me equivoco, aproximadamente por ahí. Mm, ya. Más o menos, ¿no? Aquí su compañero ha escrito alguien en el chat, lo estoy viendo acá, su compañero Panduro, ¿no? Su compañero Panduro nos comunica muy bien de que el área de Broca representa el área 44 y 45 de Brodmann, sí, eso es cierto, y se ubica en la tercera circunvolución frontal. Entiendo yo que se refiere a la circunvolución frontal inferior, perfecto, y nos dice inclusive de que está en el hemisferio cerebral izquierdo. Sí, pues en la mayoría de los diestros, en más del 96, del 90%, 95% de las personas diestras, se ubica en el hemisferio cerebral izquierdo. Es por eso que habíamos comentado en la primera clase de que es importante preguntar la dominancia del paciente, ¿no? Si es que es diestro o es zurdo, porque eso nos podría dar algunos alcances de sobre cuál es el hemisferio dominante para el lenguaje. Ahora, recuerden que la circunvolución frontal inferior tiene tres partes, ¿no? Tiene una parte orbitaria, tiene una parte triangular y tiene una parte opercular, como ustedes lo han visto probablemente en segundo año y más aún en tercer año, en la parte de semiología. Y esta parte triangular es la que contiene al área de Broca, ¿ya? El área de Broca es el área responsable del del plan motor del lenguaje, del planeamiento motor del lenguaje. No es el área que va a ejecutar, porque al final quien ejecuta es la corteza motora primaria, sino que es el área del plan motor. A ver, hay otros comentarios en el chat. Garay me dice, no, previamente lo había escrito Panduro, solo que él es más perfil bajo y lo mandó al privado. Muy bien. ¿Cerca del oído? ¿A qué te refieres con cerca del oído? ¿Puede ser bilateral el área del lenguaje? Sí, en personas zurdas hay un porcentaje en el que puede estar representado de forma bilateral. Ya, muy bien. Ahora, entonces los pacientes con una fascia de Broca tienen nula expresión, solamente pueden decir monosílabos repetitivos, ma, pa, si, no, to, son los más frecuentes, tienen preservada la comprensión, no repiten y digamos que hasta lo que puedan nominar lo harán, pero en realidad también está casi abolida la nominación. Diferente a la fascia de Wernicke. Recuerden que el área de Wernicke se ubica en el giro temporal superior, en la parte más posterior del giro temporal superior, adyacente a la corteza auditiva primaria o giro de Hesch, y representan el área, digamos que 21-22 de Brodmann. En estos casos, el paciente puede expresarse, pero obviamente el contenido de lo que expresan no guarda ningún tipo de relación con la conversación, ¿no? Es un lenguaje recontrafluente, muy verborreico, parecen políticos, hablan y hablan, pero nada de lo que hablan tiene sentido ni tampoco guarda relación con la conversación. Otra característica importante es que estos pacientes suelen cambiar las sílabas a las palabras. A ese defecto se le llama parafasias, pero también suelen inventar nuevas palabras, a lo que se le denomina neologismos. Entonces, las características de la afasia de Wernicke, que son verborreicos, tienen parafasias, tienen neologismos, su conversación no guarda relación con lo preguntado, y en cambio en la fascia de Broca
es una fascia no fluente, es una fascia donde a las justas hay monosílabos repetitivos, a lo que se le denomina ecolalia, pero tienen buena comprensión. La fascia global es aquella que carece de toda función, está comprometido tanto Broca y Wernicke, y justamente es el resultado de lesiones extensas que afectan la corteza frontotemporal, ¿ya? Que usualmente son áreas irrigadas por la arteria cerebral media. Luego tenemos las afasias transcorticales, la motora es parecida a Broca, la sensitiva es parecida a Wernicke, con la diferencia de que en ambas, y a diferencia de las otras dos, la repetición podría estar conservada. Luego tenemos a la afasia de conducción, ¿ya? En la cual lo que vamos a observar es una falla en la repetición, porque lo que está fallando allí es el fascículo arqueado que comunica Wernicke con Broca. Y luego tenemos a la fascia anómica, en la cual el paciente obviamente tiene una dificultad para la nominación. Denme un segundo, voy a traer el cargador de la laptop porque se va a apagar. Un segundo, por favor. Ya. Entonces, continuemos. Vamos a ver algunos casitos que seguramente ustedes ya conocen. Felizmente el Zoom sí permite escuchar bien los videos. Entonces hay que prestar especial atención y vamos a preguntarle a alguien para que me brinde qué tipo de afasia es. Cierra los ojos, abre, saca la lengua, ya no. Agárrese su oreja, ya no. ¿Dónde está el techo? ¿Y dónde está la puerta? Perfecto. Ahora, dígame su nombre. ¿Cuántos años tiene? ¿Quién es la señora que lo acompaña? ¿Quién es? Ya, muy bien. Entonces, espero que tengan algún audífono o hayan puesto en alto su volumen y vamos a ver, alguien ha respondido en el chat. Muy bien, hay un compañero que dice que para él es una fascia de Broca. Excelente, ¿no? Es una fascia de Broca, claro que sí, porque el paciente comprende absolutamente todo, pero tiene una severa dificultad para la expresión. Solo dice ta, ta, repetición, tiene una ecolalia de sílabas, ¿no? En mi experiencia, to, ta, ma, si, no, son las 5 sílabas que suelen repetir más estos pacientes, ¿ya? Un paciente que tiene una secuela ya de un accidente cerebrovascular isquémico, o sea, de un infarto cerebral, viene a su consulta, ¿no? Fue una fascia global, pero ya se está limpiando la parte de Wernicke, se está limpiando, lo que va quedando ahora es un Broca que esperemos que vaya mejorando. Muy bien, sigamos, sigamos. Vamos con este, peguen bien o mejor dicho, suban su volumen para que puedan escuchar, porque no se dejó sacar la mascarilla en plena pandemia. Pero ¿cómo se llama?
¿Cómo se llama usted? Claro, es tú mismo, todo tú mismo, la emergencia. ¿Cuántos todo. años tiene? Eso pues, no sé cómo habrán pedido, han dado para que tenga piezas pues, ahí para que tengan esa pieza. A ver, levante su brazo. Levante su brazo. Claro. Está bien, no estoy bien todo. No, estoy mal. Agarre su oreja, a ver. No, estamos bien. Agarre su oreja. Estamos bien todo lo que despensa en azúcar. A ver. ¿Dónde está la puerta? Señale la puerta. Claro. Ahí está bien para la autismo, de la autismo. Agarre su nariz. Entonces, como ustedes pueden observar y como varios pues lo dicen en el chat, en este caso el paciente tiene más bien al revés, ¿no? Habla bastante, no es problema del audio ni de la grabación. Realmente hay palabras que no se pueden entender porque no pertenecen a nuestro idioma, ¿no? Dice turis para decirle a nariz, entonces ahí hay una parafasia. Dice satisma, no existe en nuestro vocabulario, probablemente sea un neologismo. Pueden darse cuenta también de que no obedece a órdenes simples, entonces es una fascia de Wernicke, ¿ya? Hay una pregunta por aquí que me pareció interesante. Miren, Lady escribe Wemik y encima con un emoji de sueño. Entiendo que está cansada. Increíble, ¿no? ¿Qué significará ese emoji? Muy fácil, supongo yo. Muy fácil, ¿no? Ujú. Mm, Esperemos que así reacciones después de la primera evaluación, Lady. Esperemos. Acá hay un comentario que sí me pareció interesante, en el que mencionan de que, dice acá, en el caso de la fascia de Broca, ¿saben o perciben de que no pueden hablar bien? Obviamente, ¿no? Obviamente que sí, lo que está lesionado es el área del lenguaje, más ellos son absolutamente conscientes de su yo, ¿no? De su cuadro clínico, de su insight que le llaman, ¿no? El insight es aquella función, ¿no? Justamente en el cual eres consciente de tu yo y de las patologías que tú puedas tener, ¿ya? No se ha perdido el insight en las afasias, entonces sí es consciente, ¿ya? ¿Cuál sería la afasia más grave? Pues la global, ¿no? No hay nada, solo, cero, todo está afectado. En ellos también se vería afectada la escritura, claro, pues no te obedece, ¿no? No vas a saber qué escribir. Muy bien. Entonces sigamos. Mismo. ¿Te llamas? ¿Cómo te llamas? Cierra los ojos. Saca la lengua. Saca la lengua. Cierra los ojos. A ver. Muy bien, entonces en este paciente, como ustedes pueden ver, no puede obedecer órdenes, no puede obedecer órdenes y tampoco el paciente, digamos que responde a las preguntas, ¿no? Sí, mamá, sí, mamá, no, mamá. Otra cosa que ustedes deben darse cuenta es que tiene una asimetría facial de tipo central, donde hay una caída de la comisura labial y hay un borramiento del surco nasogeniano, lo cual pues del lado derecho, entonces lo que les hace pensar que también probablemente tenga un déficit motor en el lado derecho. Entonces, tiene un déficit motor en el lado derecho y tiene una fascia que aparentemente es global, pues obviamente ya piensan ustedes de que
tiene una lesión extensa a nivel contralateral hemisférico en el lado izquierdo. Muy bien, muy bien. Vamos con este otro casito. Señor, ¿cómo se llama? ¿Ah? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Muy bien. Agárrese su nariz. Su nariz, agárrese. Agárrese la nariz. Saque la lengua. Saque la lengua. Ah, muy bien. ¿Usted es de Huacho? Ya. ¿Dónde estamos? Entonces, es una fascia global, como muy bien dice sus compañeros. David dice que está cantando, increíble, se burla de un déficit. Su compañero se burla de un déficit, Patrick también. La verdad es que creo que no parece que están aquí. Pero como muy bien dice la mayoría, este es un tipo de afasia que se llama afasia global, ¿ya? Muy bien, muy bien. Ahora, dejando de lado la afasia, vamos con la praxia, ¿no? La praxia es una capacidad del ser humano que, digamos, que sirve o que representa aquella capacidad para ejecutar un acto motor sin que las vías motoras estén afectadas o dañadas, ¿no? Entonces, la alteración de la praxia se le denomina apraxia, ¿ya? Entonces, hay varios tipos de apraxia. Tenemos la apraxia ideomotriz, la apraxia ideatoria, la apraxia del vestido, la apraxia constructiva. En realidad hay un montón, pero estas cuatro son las más representativas. En la ideomotriz, el paciente va a ser incapaz para realizar un acto, o sea, para ejecutar un acto, sea nuevo o sea aprendido, ¿no? Cómo se saluda un militar, cuál es la señal de la cruz, señor, haga este tipo de movimiento, ponga el puño, el borde, la palma, puño, borde, palma. Entonces el paciente no es capaz de ejecutarlo a pesar de que no tiene un déficit motor. En la ideatoria, más bien el paciente lo que va a tener es una incapacidad para mencionarles a ustedes los pasos que tendría que realizar para ejecutar un acto motor. No es necesario que lo haga, no lo debería hacer, sino mencionarme el plan. Yo le pregunto, como está en la figura, ¿no? ¿Qué haría usted para servirse un vaso de una botella que está cerrada? Entonces el paciente debería decir, bueno, primero levanto la botella, la destapo, la inclino hacia el vaso, lo lleno, etcétera, ¿no? Entonces el paciente con una apraxia ideatoria va a tener dificultad para eso. La apraxia del vestido, más bien, es aquella incapacidad que tienen los pacientes para vestirse, siendo las dos actividades más complejas el amarrarse los zapatos y también el sacarse los botones de la camisa, ¿no? Entonces, son dos actividades complejas. Y la apraxia constructiva implica que el paciente copie una figura. Como ustedes pueden ver en las figuras de los pacientes, pues hay una distorsión total de la arquitectura bidimensional, ¿no? Entonces no lo pueden hacer, ¿ya? Entonces, las dos primeras apraxias suelen ser o suelen correlacionarse con lesiones en el hemisferio izquierdo y las dos segundas suelen relacionarse con lesiones en el hemisferio derecho, ¿ya? Hay muchos más tipos de apraxia, pero para la práctica clínica estos son los más representativos, ¿ya? Ahora, ¿dónde se ubica la apraxia? Se me ha dicho que Wernicke es temporal superior, Broca es frontal inferior, la fascia de conducción es por la lesión del fascículo arqueado. ¿Dónde está la apraxia? La apraxia es una función que involucra muchas áreas, pero si ustedes quieren, la más importante de ellas es el lóbulo parietal, ¿ya? Luego tienen la nocia. La nocia es una capacidad en la cual el paciente no reconoce un estímulo como tal, o bueno, mejor dicho, es la capacidad en la cual el paciente sí reconoce un estímulo como tal,
como lo que realmente significa, ¿ya? Y lo contrario, que es la agnosia, entonces es la incapacidad para reconocer un estímulo y lo que realmente representa. Obviamente que para yo evaluar la gnosia, tengo que tener la vía sensitiva o la vía sensorial que estoy evaluando conservada. Por ejemplo, en la figura de la izquierda abajo, ustedes a una persona le pueden dibujar un número, ¿no? En la palma. Y le pueden preguntar, ¿qué número te dibujé? El 4. Ah, claro, pues, ¿no? Porque es capaz, sin el estímulo visual, solamente con el estímulo táctil, de reconocer qué letra o qué número o qué le han dibujado en la mano, ¿no? Es un tipo de gnosis. Luego aquí, por ejemplo, esta es una agnosia visual, miren, ¿no? El paciente tiene una incapacidad para reconocer la mitad, bueno, derecha de los dibujos, ¿no? Entonces, omite toda la mitad derecha de los dibujos y cuando él dibuja, no los dibuja de forma incompleta. Hay personas que inclusive tienen dificultad para reconocer rostros, lo que se le llama prosopagnosia, que se produce por una lesión del giro piriforme del lóbulo temporal. Entonces, ustedes deben imaginarse que hay un sinnúmero de agnosias, ¿no? Pueden haber agnosias táctiles, visuales, olfativas, gustativas, cualquier tipo de estímulo que se altere ya va a producir, o sea, que se altere en su percepción, ya se va a producir una agnosia. Por ejemplo, este es un video bastante interesante, ¿no? Señora Lucila, señora Lucila, por aquí, estoy por aquí. Míreme, míreme, aquí estoy, a su derecha, míreme. Señora Lucila, Sí, 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 bien. señora Lucila, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Bien? Sí. ¿Sí? A ver, ¿de quién es esa mano que está agarrando? ¿De quién es? No, no, usted sabe. ¿Ah? Usted. ¿De quién es esa mano? Tóquese bien, a ver, toque bien. ¿De quién es esa mano? Usted. Mía, ¿no? Perfecto. Muy bien. Bueno, un médico son pobrecitas. A ver, tóquelo bien ahora de nuevo. Ahora, ¿de quién es? A ver, a ver, espere, pues, espere. Y ahí, toque bien, a ver, ¿de quién es esa? Usted. ¿Ah? Usted su mano. Mi mano, ¿no? Perfecto. Se siente bien, ¿no? Sí. A ver, mire para acá. Míreme. Entonces, como ustedes pueden ver, esto es una paciente que no reconoce el lado izquierdo de su cuerpo, ¿no? El lado izquierdo de su cuerpo no lo logra reconocer como suyo, ¿no? Obviamente esta paciente ha tenido una lesión bastante extensa del lóbulo parietal derecho, en realidad frontoparieto temporal derecho, pero lo que llama la atención es esa falta de reconocimiento de una parte del cuerpo como suya. Y si ustedes también se dan cuenta, siempre anda mirando hacia la derecha, eh, todo lo enfoca hacia el lado derecho, ¿no? Ha perdido, digamos, que esa capacidad para reconocer estímulos táctiles, visuales, auditivos del lado izquierdo del cuerpo. Este es un tipo de agnosia que se llama, como voy a escribir en el chat, se llama hemiasomatognosia, ¿ya? Hemiasomatognosia. Porque hemi de hemicuerpo, no de un lado del cuerpo, a de anormal y somato de, obviamente, de percepción de mí, ¿no? Entonces es una hemiasomatognosia, una alteración en la percepción de un lado del cuerpo como mío, como propio, ¿ya? Muy bien. Y por último, vamos a ir con la memoria, ¿no? Ustedes deben recordar que la memoria se clasifica, pues, ¿no? Hay memoria según sus tiempos, inmediata, del trabajo y a largo plazo, siendo la inmediata y la del trabajo las memorias a corto plazo. Dentro de las memorias de largo plazo tienen a la declarativa y a la no declarativa o llamadas explícita e implícita, ¿no? La diferencia entre una y otra es qué tan consciente uno es al momento de adquirir nueva información. Se supone que en la declarativa uno es totalmente consciente de que está
acumulando en información, ya sea vivencial, ya sea aprendizaje, etcétera, y en cambio la no declarativa uno no es tan consciente de ello, ¿no? Dentro de la declarativa tenemos a la episódica, que justamente es la memoria propia de cada uno de ustedes por vivencias que tienen en el día a día, y dentro de la otra tenemos a la semántica, que más bien tiene que ver con, eh, digamos que lo que están viendo ahora, ¿no? Medicina, con hechos culturales, con información que está en una revista, en un libro, en un documental, lo que sea, ¿no? Que está más bien disponible para todos, ¿no? Y dentro de las no declarativas tienen a la memoria por condicionamiento, que es aquella pues que regula las, por ejemplo, las normas, deberes y derechos de una sociedad, no comas con los pies sobre la mesa, lávate las manos antes de comer, llega temprano a la universidad, conéctate a la clase, no emitas comentarios que no tienen nada que ver con esto, etcétera. Entonces, son normas que uno va aprendiendo con el paso del tiempo, pero uno no es totalmente consciente que las está interiorizando. Luego tienen a la memoria procedimental, que más bien implica actos motores, ¿no? Aprender a manejar bicicleta, a practicar un deporte, nadar, ¿no? Por ejemplo, alguien puede dejar de nadar 30 años si quiere, pero lo tiras a una piscina y va a nadar, ¿no? No se va a ahogar, imposible. Alguien puede dejar de jugar al fútbol 20 años, lo mandas a una cancha y por lo menos va a parar un balón, va a dar un pase. Quizás no con la destreza que lo hacía cuando la práctica era frecuente, pero el acto motor, el circuito motor está allí. Y el priming, que es el famoso impregnamiento, que es lo que nos queda de tanta información que nos brindan de forma repetitiva y constante, ¿no? Esto utilizan pues las empresas de marketing, los reclames en la televisión, los reclames en las radios, tanto va el cántaro al agua que termina por grabarse pues la idea fija ahí. ¿Ya? Entonces, obviamente que como ustedes sabrán, ya hay áreas que corresponden a cada tipo de memoria. Por ejemplo, aquí tienen las áreas del circuito de Papez, que le corresponden a la memoria episódica, donde participan la corteza prefrontal, la circunvolución del cuerpo calloso, la circunvolución parahipocampal, el hipocampo, la amígdala, el fornix, el cuerpo mamilar, el fascículo mamilotalámico, el núcleo anterior del tálamo. Todas son estructuras del circuito de Papez que participan en la memoria episódica propia de cada uno de ustedes, de sus vivencias. Luego tenemos otras áreas, la corteza prefrontal en la memoria del trabajo, las áreas en verde, que son áreas motoras del cerebelo, los núcleos de la base y el área motora suplementaria para, obviamente, la formación de los circuitos de la memoria procedimental, la memoria semántica, todos sus conocimientos yacen en el giro frontal medio y el giro frontal el giro, perdón, temporal medio y temporal inferior. Allí están todos sus conocimientos. Doctor, yo me puedo olvidar todo lo que sé de medicina, claro, si es que tienes una lesión severa de la región inferolateral del lóbulo temporal. Y eso es todo lo que compete esta primera clase, ¿ya? Entonces vamos a dar un pequeño break. Hasta aquí viene el primer examen, ¿ya? Como está descrito en el cronograma. Vamos a dar un break para que puedan tomar agua, para que se conecten las personas que se llaman y que no están. Obviamente vamos a seguir llamando lista. Así que regresamos en unos 7 minutos, 8 minutos, ¿ya? Gracias.